Bien, quiero compartirles este tema de la iglesia de Jesucristo y el falso Jehová. Ese es el tema que voy a estar manejando en este momento. Primeramente sabemos que nuestro Señor Jesucristo hizo una sola iglesia, dejó una sola iglesia para nuestra salvación y a nadie autorizó que hiciera otra iglesia. No dejó que nadie inventara iglesias, ni dijo tampoco, si no te gusta mi iglesia que te dejo, puedes irte y haces otra y le pones el nombre que tú quieras. No, Jesucristo no dio esa opción y por lo tanto les decía, a nadie autorizó para que fundaran otras iglesias. Únicamente nosotros, como hijos de Dios, creyentes en Jesucristo, reconocemos la única iglesia. Y también dijo sobre Pedro que esa iglesia nadie la iba a poder destruir, nadie la iba a poder vencer, nadie la iba a poder derrotar. Esa iglesia no se iba a acabar. Mateo 16:18, tú eres Pedro, sobre ti voy a dejar mi iglesia, los poderes del infierno no la podrán vencer. Después envía a sus apóstoles a predicar. Les encarga a ellos de manera especial que prediquen, como los titulares, los oficiales, los indicados para comunicar la palabra de Dios. No dijo, bueno, aquí yo mando a los apóstoles, pero pues cualquier otro que quiera, ¿verdad? Agarre su Biblia y póngase a predicar sin la guía, sin la autorización de los apóstoles. No. También una cosa importante dijo nuestro Señor Jesucristo, que iba a estar con sus apóstoles, que iban a tener ellos la garantía, la ayuda del Espíritu Santo, pero Jesús mismo iba a estar acompañando a su iglesia, la iglesia que fundó y que cimentó sobre la presencia de los apóstoles. Mateo 28, 18, 20, ahí lo encontramos. Después, ¿verdad?, si se atenta contra la unidad de la iglesia, es atentar contra la autoridad, contra la palabra dada de nuestro Señor Jesucristo. Juan 17:21, Él desea que permanezcamos en la unidad. Por lo tanto, quien forma otra iglesia que no es la de Jesucristo, está atentando contra la unidad de Jesucristo mismo, contra su palabra, contra su mandato. También vemos que los apóstoles, como iglesia, siempre estuvieron ellos orando en compañía de María la Virgen, María su madre. Por eso nosotros, ¿verdad?, la auténtica iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia de Jesucristo, tiene siempre presente la figura y la presencia de la Virgen María. Aquí tenemos dos advocaciones muy bonitas, aquí en esta capilla también de Rancho del Medio, la Virgen de Guadalupe y nuestra patrona de la diócesis, como advocaciones, pero la misma Virgen María. Por eso lo encontramos ahí en Hechos 2:42 y también en Hechos 1:13-14, donde permanecían en la unidad. En la unidad que nuestro Señor Jesucristo entonces va reclamando, ¿verdad?, de nosotros, sus fieles seguidores, también lo encontramos en Hechos 2:41, 42.47, porque hay quienes dicen que murieron los apóstoles y la iglesia se terminó. No, la iglesia no se terminó. Inclusive en esta cita encontramos que Pedro, en una sola predicación, convirtió a mucha gente, 3,000 gentes. Y después también vemos que por las predicaciones de los apóstoles se iban agregando grupos numerosos. Por eso entonces así lo encontramos en Hechos 2:41, 42.47. Aparte de que también permanecían unidos en las oraciones y en la enseñanza de los apóstoles. Esa es la iglesia de Jesucristo, que permanece fiel a la enseñanza de los apóstoles. ¿Y cuál es esa enseñanza de los apóstoles? La que la iglesia de Jesucristo va custodiando, la que la iglesia de Jesucristo va transmitiendo. También encontramos Efesios 4:4, donde el apóstol San Pablo nos recuerda que hemos sido llamados a una sola vocación, para que creamos en un solo Dios y tengamos un solo bautismo.
¿Cuál es la vocación? El que es llamado. Nosotros somos llamados. Efesios 4:4, 5. Pero también encontramos, ¿verdad?, que el nombre de cristianos, Hechos 11:26, allí aparece el nombre de cristianos. ¿Quién es el cristiano? El cristiano es el que obedece la santa palabra de Dios. Hechos 11:26, el que es fiel discípulo de Jesucristo, el que no reniega de la iglesia que Jesucristo dejó. Esos son los verdaderos cristianos y discípulos. No se puede llamar una persona y decir que es cristiano o que es cristiana si no acepta la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. También encontramos que la iglesia es la base y fundamento de la verdad. Alguien dice, la Biblia es quien tiene la verdad absoluta. La Biblia como palabra de Dios, allí encontraremos la verdad que viene de Dios. Y no necesitamos de nadie más. Mentira. Necesitamos de la iglesia única y verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando alguien dice, yo voy a interpretar la Biblia, yo voy a explicar la Biblia, yo entiendo la Biblia, puede cometer errores la persona. La persona entonces necesita de la enseñanza, pero autorizada por la iglesia. Primera de Timoteo 3:15 dice ahí, la iglesia es base y pilar, fundamento de la verdad. Ahí dice la iglesia, no dijo la Biblia. Por lo tanto, la iglesia es la autorizada para interpretar la palabra de Dios. ¿Pero cuál iglesia? La iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo. No serán otras iglesias, será la iglesia de Jesucristo, la verdadera. ¿De dónde viene entonces este nombre de Jehová? Este nombre que tantos disque cristianos defienden con euforia, con mucha valentía, pretenden defender el nombre de Jehová. Jehová es una falsa interpretación. ¿En qué se basan? Se basan en Éxodo 3:14, donde Dios manda a Moisés a rescatar a su pueblo. Moisés le pregunta, ¿y si el pueblo me pregunta que quién me mandó? Y le digo que tú, pero ¿qué les digo? Ya Dios del Antiguo Testamento les dice, diles que yo soy el que te manda, porque yo soy es mi nombre. Ahí está la raíz de una falsa interpretación para decir que el nombre de Dios es Jehová. El pueblo de Israel, recordemos que quedó dividido en un momento de la historia. Eso fue allá por el año, 3 siglos, 9 siglos antes de Jesucristo vino una división. Reino del norte, reino del sur. Los del sur, ¿verdad?, que eran unas tribus de ese gran pueblo de Israel, fueron llevados prisioneros, presos. Muchos de esos hombres y jóvenes que estaban en edad productiva fueron llevados a Babilonia en cautiverio, y ellos entonces dejaron de pronunciar el nombre de Yahvé. Pero el reino del norte fue fiel a la tradición. Aquí está la explicación, aquí está la raíz de por qué nosotros interpretamos con el nombre de Dios o llamamos a Dios del Antiguo Testamento como Yahvé, porque el reino del norte, fiel a la tradición, siguió conservando y pronunciando el nombre de Yahvé. En cambio, el reino del sur dejó de pronunciar el nombre de Dios. Y después, hasta el siglo IX aproximadamente, alguien hizo una interpretación o quiso explicar por qué el nombre de Dios era Jehová. Pero eso fue hasta el siglo IX, después de Jesucristo. Hicieron una mala interpretación diciendo que era Jehová, porque eran cuatro letras, pero de la lengua de los judíos, y ellos tenían únicamente en esa palabra 4 consonantes.
Y quisieron entonces este grupo en el siglo IX dar una explicación o interpretar correctamente y le agregaron algunas vocales. Si eran consonantes del pueblo de Israel, ahora quisieron agregarle vocales para pronunciar el nombre de Dios, pero fue una mala interpretación. Alguien por ahí dice que Jesús mismo utilizó el nombre de Jehová. Mentira, porque ese nombre no se conocía. Se conoció o alguien se lo inventó, pero hasta el siglo IX. Jesucristo entonces nunca pronunció el nombre de Jehová. Jesucristo siempre interpretó con el nombre para referirse a Dios como Padre. De repente salen por ahí algunas Biblias que tienen el nombre de Jehová, pero Biblias católicas, no Biblias protestantes. Las Biblias protestantes siempre tendrán el nombre de Jehová. Sin embargo, alguna que otra Biblia católica llega a utilizar el nombre de Jehová, pero es un error. ¿Cuándo sucedió este error? Eso sucedió en el siglo XII, a finales del siglo XII, principios del siglo XIII, por ahí aparecieron unas Biblias católicas con el nombre de Jehová. ¿Por qué? Porque algunos católicos en ese tiempo cometieron el error de hacer Biblias con el nombre de Jehová. Entonces, por eso puede ser que por ahí aparezca alguna Biblia con el nombre de Jehová, pero es una mala interpretación que apareció, les decía, hasta el siglo IX. También nosotros sabemos, ¿verdad?, que por razón de que los samaritanos, el reino del norte, fiel a la tradición, conservó la pronunciación correcta, que es el nombre de Yahvé. Pero bueno, esto es del Antiguo Testamento. Pasando al Nuevo Testamento, Jesús nunca utilizó el nombre de Jehová. Él siempre se refirió con el nombre de Padre a Dios. Esto lo encontramos en Mateo 6:9, cuando le preguntan, ¿cómo debemos de orar? Cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, etc., con el nombre del Padre. Después, mismo nuestro Señor Jesucristo, en Hechos de los Apóstoles 1:8, dice, sean mis testigos en Samaria y en todas partes del mundo. Ahí Jesús dice que seamos testigos de Él, testigos de Jesucristo, no testigos de Jehová, que es una falsa interpretación, ni siquiera de Yahvé, ni de Elohim, ni del Shaddai, que eran los diferentes, entre algunos nombres del Antiguo Testamento de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo nunca utilizó esos nombres antiguos, ni siquiera Yahvé, que es el nombre correcto del Antiguo Testamento, sino que utilizó entonces el nombre de Padre y el nombre, ¿verdad?, de Jesucristo, para referirse al mismo que teníamos que ser nosotros testigos de Jesucristo. También Apocalipsis 12:17 nos dice que el demonio vino a hacer la guerra a los discípulos y a los hijos de María. ¿A quiénes son esos discípulos? Son los que testifican en nombre de Jesucristo. Son los que son testigos de Cristo. Esos son a los que el demonio viene a hacerles la guerra. Después también nos encontramos de que este mismo nombre de Jehová, aparte de ser falso, nos encontramos que muchos cabalistas, brujos, creo que si vamos y buscamos a brujos profesionales, utilizan el nombre de Jehová para invocar al demonio. Parecería, ¿verdad?, algo incongruente. ¿Por qué? Porque es una forma de burlarse de Dios. Es una forma de ponerle un apodo a Dios. Dios que es nuestro Padre. Por eso entonces muchos brujos en Catemaco, para invocar a Satanás, utilizan el nombre o lo invocan con el nombre de Jehová. Entonces es un error garrafal. No sé cómo es que testigos de Jehová y otros, ¿verdad?, presumen de que ese es el nombre correcto de Dios, pero es una falsedad. Pero este es entonces el tema de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y el falso nombre de Jehová.